Me llamo José. El último gobierno cívico-militar. Este ocurrió en el gobierno de Isabel Perón, Isabelita, quien después de la muerte de Juan Domingo Perón quedó incapaz de gobernar. Esto llevó a que muchos sectores apoyen la dictadura, más que nada un sector de la población. Lo que llevó a que los militares asuman fue la teoría del vacío de poder, la que los dejaba a ellos como los únicos capaces de gobernar. Esto llevó a que ellos pusieran como meta crear desconfianza en la población hacia los partidos tradicionales, ya que estos fomentaban el populismo y la corrupción. Otro objetivo fue popularizar las Fuerzas Armadas, lo que se llamaría una reorganización política. Antes de hablar de un tema tan vital en la historia argentina como lo es la Guerra de Malvinas, hay que poner en contexto un poco y entender quién era el mandatario del momento: Leopoldo Fortunato Galtieri, excomandante del Cuerpo de Ejército y de la Zona de Defensa de las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Luego sucede al presidente Roberto Viola en diciembre de 1981. Ahora sí, sabiendo quién dirigía el país durante 1981 y 1982, hay que entrar en el porqué del conflicto. Y hay que entender que Argentina tiene un problema geopolítico desde el 13 de enero de 1833, día en el cual una nave británica, el Clio, expulsó a las autoridades rioplatenses de las Islas Malvinas, iniciando un proceso de ocupación ininterrumpida hasta abril de 1982. Entrando físicamente en la escalada bélica, el 28 de marzo las tropas argentinas parten hacia Malvinas. La inteligencia de Estados Unidos sabe esto y el propio Ronald Reagan, presidente del país norteamericano, intenta sin éxito parar el ataque. Así que todo salía a la perfección. No hubo muertos y los prisioneros ingleses fueron enviados a casa. La opinión pública y todos los partidos políticos estaban entusiasmados con los hechos. Pero también hay que entender que al país latinoamericano no le apoyaba casi nadie en el mundo. Venezuela, Paraná, Perú y a nivel europeo recibió una mínima convalidación de la Unión Soviética. En cambio, al Reino Unido lo apoyaban potencias tales como Francia y Estados Unidos. En América, Chile le brindó servicios y la Comunidad Económica Europea generó sanciones contra la Argentina. Ante todo esto, el Reino Unido contraatacó. Casi 30.000 hombres en zona de combate, armados y preparados, a lo que Argentina respondería con el grito probablemente más conocido de la historia política del país: Galtieri y su frase: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". El resto de la historia es conocida: una guerra que nuestro país sufrió como nunca, que impactó en la sociedad y terminó en la derrota de los argentinos. Las consecuencias del conflicto, además de los 649 soldados fallecidos, sociedad devastada emocionalmente, se sentían culpables, habían apoyado esto, pero si lo analizamos fríamente, el plan de Galtieri fue una gran manera de reivindicar la legitimidad del gobierno dictatorial que cada vez iba perdiendo poder, ya que el pueblo comenzaba a rebelarse contra la autoridad. Habíamos perdido. Malvinas llegó a su fin dejando una enorme mancha en la historia de la Argentina y, por supuesto, en las Fuerzas Armadas de ese momento. Las Fuerzas Armadas se decidieron relevar el poder de nuevo a los civiles, aceptando sus graves fallas e imperdonables acciones en la política. Si bien Viñones ya estaba entregando el poder, los partidos no estaban preparados para asumirlo, por lo cual se resolvió un comiso para octubre de 1983. Mientras Viñones efectuaba ciertos arreglos previos en cuanto a lo institucional y económico junto con Cavallo, la actividad política volvería a la Argentina, pero esta vez de manera distinta. El peronismo, que nunca había perdido en elecciones limpias, ahora no tendría prácticamente chances en la elección, todo debido a sus antiguas conexiones con la AAA y los comienzos de los militares. A su vez, carecían de un líder y la militancia dura, es decir, la juventud peronista, disminuyó debido al fuerte repudio que recibían por parte de los ciudadanos. Es por esto que se puede señalar al 1983 como la consolidación del gorilismo. Por contraparte, la Unión Cívica Radical emergió con la propuesta del alfonsinismo, luego de la desconcertante muerte de su líder Balbín en el 81. La Unión Cívica Radical ganó las elecciones de manera directa en la mayoría del país y se daría la esperada vuelta de la democracia en la Argentina, luego de un periodo de muerte, dolor, angustia y grave crisis económica. Una de las grandes causas de la interna entre los dirigentes militares fue el manejo de la economía. Todo empezó en manos del ministro Martínez de Hoz en el 76, cuando se empezó a gestar un plan económico enfocado a la apertura y liberalización del mercado confluyente. Este plan se iría derrumbando poco a poco hasta que en el 78 se da su explosión. En principio fue porque la industria nacional en sus variados rubros no estaría a la altura de competir con las multinacionales. Claramente en el 78 las internas llegaron a un punto de inflexión. Sin embargo, Martínez de Hoz permanece en el cargo luego del enorme apoyo y privilegio brindado por Videla y los grupos financieros del exterior. De esta manera, el ministro se impondría sobre su contraparte, Díaz Besone, y se crearía el llamado superministerio.
En ese año se presentó un nuevo plan económico, conocido como la tablita cambiaria.